Hablemos del sentir de Jesús. Realmente lo que los discípulos hicieron, la estrategia que los discípulos pusieron en marcha, no fue otra que la que aprendieron de Jesús. ¿Qué fue lo que les enseñó Jesús? Mateo 9:35. ¿Qué dice? Lo estaban citando por aquí ayer. Creo que el supervisor, bueno, no sé quién lo citó. Recorría y hacía énfasis. A mí me gusta mucho la palabra. Fue el hermano Soler. Me gusta mucho la palabra. Ahí yo me detengo, por eso las pongo en color. Recorría. Y cuando el texto a mí me dice que Jesús recorría, de una vez, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Vemos a Jesús qué? Recorría. ¿Qué era lo que recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía en el recorrido? ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas y ¿qué? Predicaba el evangelio y sanaba. Lo mismo, enseñaba y ¿qué? Y predicaba. ¿Qué hicieron los discípulos? Enseñar y predicar. Yo he oído, me gusta mucho cuando oigo al hermano Álvaro Torres hablar de las misiones, porque ya saben ustedes el lenguaje que él maneja, y una de las cosas que me quedó sonando en un campamento donde estuvimos, y estaba hablando de este tema, del tema de recorrer, de salir, de hablar y del trabajo pastoral que nos corresponde hacer a nosotros. Y él decía que los tiempos habían cambiado mucho. Solo le voy a replicar lo que él decía, y que habían cambiado tanto que ahora el pastor salía desde allá, desde el garaje de su casa, con sus vidrios oscuros, decía él, así como él sabe decirlo, con los vidrios oscuros arriba, y él salía y dejaba nomás el polvero, y alguien decía, allá va el pastor, y otra vez lo veían por ahí en un carro con los vidrios, allá va el pastor, no más. Y entonces él nos decía, bájese, deje carro. Y con la moto también, porque el pastor sale con un casco grandote así, una moto, rum, y sale por la calle. Nada, nadie. Allá va el pastor. No más. Señor, está recorriendo. Está buena. Pero es verdad, hermano. Créame que cuando él nos habló de eso, yo me sentí como aludido de alguna manera. Le voy a decir por qué. Porque uno se acostumbra tanto a esos vehículos, hermano. Y entonces, ¿sabe qué dice hermano Álvaro? Bájese un día, salga por la mañana, deje ese carro a moto en la casa y vaya, recorra, vaya, camine por la vereda, camine por el barrio, camine por el sector, y verá que cuando sea una moneda de 100 pesos encuentra. Y usted sale, hermano, y usted llegó a la casa del vecino, llegó a la tienda de la esquina, y allá se encontró con alguien. Un hermano le presentó a otro. Ese le dijo, yo necesito que me hablen. Ese otro dijo, yo tengo un familiar enfermo en la casa. Y cuando usted se da cuenta, termina haciendo un gran trabajo y muchas relaciones interpersonales. Creo que a veces Dios permite o hace cosas, qué sé yo, para abrir puertas, hermanos, para romper cadenas. Y Dios sigue obrando. Creo que Dios no ha cambiado. Creo que el mismo espíritu que se derramó en el Pentecostés es el que tenemos nosotros todavía. Y mucho más nosotros como pastores, hermano. Al pastor tiene que correrle esa gloria de Dios en su vida, hermano. Yo creo que los que hemos tenido la experiencia de enfrentarnos con un demonio, usted se para frente a un demonio y usted siente que una gloria se mueve en su vida, hermano. No la suya, sino la del Señor, para echar fuera y reprender. Ese trabajo nos dará como resultado que las puertas se abran precisamente para hacer el trabajo que estamos haciendo. Que se abran las puertas para poder ir a predicar la palabra del Señor y llevar el mensaje. Hay una visión que es la visión transcultural de Jesús. Y yo le llamo transcultural porque así lo planteó el Señor en su palabra. Estos textos lo sabemos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es un mensaje transcultural. Todo el mundo y toda criatura. Ese era el propósito del mensaje. Y nos dio el poder, y Él mismo nos dijo que seríamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta ¿dónde? Es decir, Jesús se para en el monte de los olivos y nos visiona a nosotros, hermano, hace 2000 años. Y visiona al mundo entero. Y visiona cuántas almas llegarían y cuántas almas vendrían a los pies del Señor. Pero el trabajo recaía sobre la iglesia apostólica, quienes eran los encargados. Nosotros seguimos siendo los encargados ahí en el lugar donde estamos trabajando. ¿No es lo mismo? Nosotros somos los Pablos, los Pedros
de ese lugar donde estamos trabajando. En los hombros nuestros, por decirlo así, recae, hermanos, el trabajo de salvar toda esa gente que necesita el poder de Dios en su vida. Los discípulos lo asimilaron con una gran diferencia. Le digo yo a la gente, ¿sabe que cuando el Señor llamó a los discípulos, conforme los comisionó, les anunció que si cumplían el trabajo también morirían? Esa es la diferencia hoy. Ustedes van a ir a predicar, los van a matar, van a morir apedreados, van a morir, los van a llevar a la cárcel, van a ser azotados, van a ser golpeados. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué dijeron ellos? Vamos, Señor, en tu nombre vamos a predicar. ¿Les cumplió el Señor la palabra? Por supuesto que sí, a excepción de Juan, que no murió de viejo. Pero de resto todos fueron muertos y entregaron su propia vida. Pero esa sangre que esos hombres derramaron, no solo la de Jesús, sino también la de ellos, fue como un abono para que este mensaje trascendiera hasta nuestros días. Nada ni nadie pudo detener el mensaje y el avance del mensaje del evangelio. Hoy nos toca a nosotros, en un tiempo diferente, pero con un mismo mensaje y un mismo espíritu, hermanos. Eso hay que aprovecharlo y hay que seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Esta misma visión la practicó la iglesia primitiva. Primero en Jerusalén, donde estaba la centralización, pero vino la persecución, y salvo los 12 que, bueno, estaban ahí organizando el trabajo como muy acomodaditos. Pero esto dio como resultado la descentralización de la organización, por decirlo así. ¿Qué nos dio este trabajo de salir de ahí de Jerusalén? Una reproducción de mensajeros, de lugares, de creyentes, con el ánimo que la gente conociera el mensaje del evangelio. Esta visión la practicó el misionero Pablo. Comprendió que había que expandir y abrir muchos lugares para el crecimiento de la obra de Dios. Expandir y abrir muchos lugares para el crecimiento. En sus viajes hizo una reproducción de iglesias en las casas, creyentes en sus hogares alrededor de todo el mar Mediterráneo. Toda esta dinámica de reproducción dio como resultado el crecimiento para cumplir con la visión de ir por todo el mundo. Eso es lo que ha sucedido. Donde llega un hombre de Dios a predicar la palabra, algo sucede, hermanos. Algo tiene que pasar, algo sucede. Creo que hay que crecer en esta visión de manera, yo diría de manera extraordinaria. Cuando usted le genera a la iglesia una visión extraordinaria, algo extraordinario pasa. Yo estaba enseñando sobre lo que es extraordinario. La palabra es sencilla. ¿Qué es algo extraordinario? ¿Que se sale de qué? Del ordinario, de lo común. Y para que suceda algo extraordinario, uno dice, ¿cuántos quieren que algo extraordinario suceda? Lo primero que hay que hacer es salirnos del ordinario. Porque hay que hacer algo extraordinario para que suceda algo extraordinario. Hay que tener una visión extraordinaria. ¿Y quiere que le diga algo más? A veces no suceden muchas cosas extraordinarias porque nosotros estamos muy quietos. Como en lo común. Se nos vuelve nuestra vida como muy quietica. El trabajo evangelístico a veces cae como en como en un letardo, como una tranquilidad, una pasividad, como que no pasa nada, como que usted hace un análisis y usted dice, bueno, pero no está sucediendo nada, como que quedamos ahí quietos. Es el momento de hacer cosas extraordinarias, hermanos. Creo que con Él lo podemos hacer, con la ayuda del Señor. Esta visión de Jesús la practica nuestra iglesia actualmente. Debemos dar gracias a Dios por los triunfos logrados en el crecimiento de la iglesia nacional y mundialmente. Precisamente este sentir nos lleva cada día a retomar el trabajo que ayuden a la expansión del evangelio y la salvación de los perdidos. Nuestra iglesia ha contado con la gran bendición de tener hombres y mujeres decididos y comprometidos a llevar las buenas nuevas de salvación por encima de toda adversidad. Hermano, que esto no se puede, que esto dígale a un hombre de visión, a un hombre de fe, y eso es como la fuerza que le dan a uno. Vamos en el nombre de Jesús. Es lo contrario. Nosotros somos gente que conocemos al Señor y tenemos esa gran visión. Es importante generar estrategias nuevas, porque la sociedad va cambiando y es importante. ¿Cómo llegamos a los conjuntos cerrados, por ejemplo? Hay gente en algunas congregaciones donde le tiene temor a predicarle a la gente de algún estrato social alto. Y piensan que no, que allá no. Alguien me dijo, pastor, es que el Señor mismo dijo que a los pobres es anunciado el evangelio.
Entonces cuando ven una casa rica dicen, allá no, eso es para los pobres, allá no entremos. Yo fui de pastor a una obra, yo abrí allá, fui el primer pastor en esa obra. Salimos a evangelizar. A mí me gusta, yo llego a la iglesia y le digo, hermano, vamos a salir a evangelizar. Y yo recuerdo que llegamos y salimos, era una vereda, yo era en unas veredas donde yo estaba. Y recuerdo, cerca ahí de Pitalito, de una ciudad. Y resulta que, pero el campo donde yo estaba eran veredas, 4 veredas, un campo pequeño. Y salimos a evangelizar y llegamos hacia un lugar y había una casa al fondo bonita, como una cabaña. Me dice, pastor, allá no entremos. Y yo, ¿y por qué? Dice, hermano, ese señor de allá es platudo y tiene unos perros así de grandes. Yo, ¿cómo así que unos perros así cananeos? Sí, sí, eso. No eran gigantes sino perros. Tiene unos perros así de grandes. Yo, ¿cómo? Dijo, sí, ese señor es como serio. Y yo le dije, vamos a tocar. Y llegamos, el portón era lejos y entonces empezamos a tocar y preciso sí se vinieron los perros, hermano. Pues más o menos eran como así, no eran tan altos. Bueno, el señor salió de allá, se vino, era un señor así, bien presentado, había vivido por allá en el extranjero. Y bueno, y llegó el hombre y yo le dije, yo soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, acabamos de hacer apertura de la obra aquí en este sector y queremos hoy venir a compartir con usted un mensaje de la palabra del Señor. ¿Nos regala 10 minuticos de su tiempo, caballero? Y el hombre me miró y me dijo, siga. Y el que iba aquí conmigo, yo le hice así. Este que venía conmigo, en vez de darme ánimo, me estaba diciendo que no entrara, hermano. Yo no entiendo. Los perros. El que viene al lado de uno, en vez de decir, vamos a entrar allá, me acaba de decir, no, allá no, hermano. Ese señor a eso no nos recibe, tiene unos perros grandes. Esa es como la voz, como yo no sé de quién, hermano. ¿Qué cree usted que el hombre se convirtió al Señor, hermano? Y contentos y felices, porque el problema a veces es mental y es de falta de fe y falta de convicción, hermano. Pero una cosa tenemos que tener clara y hay que fomentarlo en la iglesia. Yo no voy ni siquiera en mi nombre, ni el mensaje es mío. El mensaje es de Jesús y voy en su nombre, hermano. Y cuando yo voy en su nombre, el enemigo tiene que abrirse paso porque es más grande el que está con nosotros. Hermano, usted tiene que aprender a presentar el mensaje del evangelio con la altura que tiene el evangelio. Y ya pasó ese tiempo, hermano, donde la iglesia pensaba la gente que ser evangélico era para el más pobre, al que vivía ahí marginado, allá en la orilla del río, el que vivía en la invasión y como que era para, perdónenme la expresión, para los tontos. Era como la expresión, se volvió tonto. Pero cuando nosotros le decimos a los hermanos y los preparamos, hermano, en el conocimiento y les damos las herramientas, es que el evangelio lo que hace es mejorar la calidad de vida, hermanos. Y usted lo presenta como un mensaje de salvación y de poder, y usted llena a la gente de esa visión, de esa fuerza y de esa altura que tiene el evangelio, hermano. Eso es lo que ellos reproducen y llevan el mensaje. Nos falta un poco más de trabajo en ese sentido con la iglesia. Que la iglesia tenga más sentir, más compromiso, de modo que se pueda reproducir más. La iglesia puede reproducirse mucho más. Esta es una pareja que no va a tener sino esa niña, no tiene más. ¿Cómo va a ser su árbol genealógico? Delgadito, ¿cierto? Esta pareja, niño y niña, ya no van a tener más. Pero estos, cuente, ¿cuántos hijos hay? ¿Cuántos? 9. No, holandeses. ¿Cómo va a ser el árbol genealógico de esta familia? 9 hijos. Si no están el rancho ardiendo, dicen en el Huila. ¿Cuántos serán? Vea, ¿cómo va a ser ese árbol genealógico? Ha habido reproducción. La iglesia sana está llamada a reproducirse. 63 nietos. Uy, qué árbol genealógico. La iglesia está llamada a reproducirse, hermanos. Que haya una reproducción. Nosotros tenemos un proyecto en el distrito que se llama Todos Ganando Almas para Jesucristo. Hacemos un lanzamiento y le damos a los hermanos un separador para que él escriba el nombre de la persona que se compromete a ganarse para el Señor durante un año.
Y después sacamos el nombre de todas esas personas y empezamos a trabajar. Hacemos el culto de los 100 amigos. ¿Con qué fin? De que cada uno que escribió el nombre de esa persona lo traiga al culto. Y empieza la persona a motivarse. Y le decimos, regálale una Biblia a un amigo. Y es motivando y generando en la gente ese despertar de las misiones. Jeremías fue llevado de un lado al otro, fue llevado a la cárcel, fue llevado a la cisterna, y cuando hablaba, entonces la palabra que él expresaba de parte del Señor era una afrenta para él mismo, porque el rey venía y la gente no la recibía, y en medio de esa situación dice, no, yo mejor no predico más, yo me voy a olvidar de ti, Señor, ya esta palabra ha sido una afrenta para mí. Como que queda una escena, en la escena queda como un momento, ¿no? Pero no obstante, ¿qué? Había en mí, ¿qué? Un fuego. Y yo traté de ¿qué? De resistirlo, pero ¿qué? No pude, porque fuiste más fuerte que yo. ¿Y qué? Y me venciste. Ahora voy a publicar, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese es el trabajo del profeta. Nosotros somos los profetas del siglo XXI, hermanos. Esa terminología profeta tiene que ver con el anuncio, con la exposición de la palabra. Nosotros seguimos siendo esos profetas donde debe arder esa misma llama. Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ese ay como de juicio debe ser lo mismo que sintió y llevó a Cristo a morir por nosotros. Hubo algo que ellos tenían que se metió tan profundo en sus vidas que jamás pudieron renunciar. Fueron hasta la muerte por la causa, la visión y la pasión. Lo entregaron todo, hermanos. Y si en alguien debe arder el sentir misionero, es en los pastores. Yo veo el caso de los carcelarios, hermano Danielson, y soy muy amigo del pastor carcelario allá en el distrito, y uno nota que aunque es una misión especial, pero cómo arde en estos hombres que están en ese ministerio esa pasión tan especial por ese trabajo. Uno y otros pastores y dice, ¿usted le gustaría trabajar con obra carcelaria? No. A mí póngame en otra cosa. Sí, no. A mí, como con cierta cosa. Bueno, ese es un trabajo especial. Pero cuando uno ve hombres como estos que les nace ese anhelo, ese sentir por las misiones y por hacer un trabajo especial, hermano, Dios respalda ese sentir y esa visión que nosotros tenemos. Es lo mismo que hacemos en la congregación. Mire, el apóstol hizo entrega, segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 15. Y yo con el mayor placer, este texto me gusta mucho en lo personal. Y yo con el mayor placer, ¿qué? Gastaré lo mío. Y luego ¿qué dice? Y aún yo mismo ¿qué? Me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y no importa, aunque yo los ame más y ustedes no me amen nada, no importa, pero yo voy a trabajar y voy a poner lo mío, y cuando se me acabe lo mío me voy a gastar yo, y lo voy a hacer por amor a vuestras almas. Eso lo entendemos esta tarde nosotros, ¿verdad? Cuando los recursos económicos, cuando los recursos físicos, cuando el cansancio, cuando las persecuciones, cuando la adversidad y tantas cosas que hemos vivido se paran frente a nosotros, pero hay una fuerza que viene de arriba que nos da el poder, nos da la fortaleza para seguir haciendo el trabajo para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor en esta hora. No importa, y si nos agradecen bien y si no también, pero lo que nosotros hacemos lo hacemos para el Señor, hermanos. Con el mayor ¿qué? Placer. Me gusta eso. Con el mayor placer. Gastaré lo mío y yo mismo me voy a gastar. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y escuche esto, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Yo encuentro una cosa, y yo no sé, es como un pensamiento de la gente. A veces nosotros le damos un giro a la palabra de Dios y terminamos dándole un sentido diferente al que tiene. A veces nosotros centramos mucho el trabajo de la oración por las personas, y oremos por las personas. Y la gente continuamente nos trae los papeles. Hermano, ayúdeme a orar por fulano, oremos por fulano. Y yo encuentro que el apóstol, que primero el Señor mandó a que predicáramos el evangelio a toda criatura, y que el apóstol está pidiendo a la iglesia, oren por mí.
Para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra de poder, palabra con denuedo. Creo que una de las oraciones que tenemos que empezar a cambiar o a fortalecer, diría yo, es la oración por la iglesia, para que haya visión por las almas, hermanos. Nosotros oramos mucho por las almas, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Y es como una cuestión cultural. Y oramos, hermano, oremos por las almas, oremos por los que vienen al culto. Pues prediquémosle a los que vienen al culto. Llevémosle el mensaje del evangelio y coloquémoslo en la oración. Señor, que esa palabra que predicamos convenza sus corazones, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero por nosotros hicimos un día de ayuno hace poco en la iglesia, y el tema fue este: orando al Señor para que Él le dé visión y sentir a la iglesia, a cada uno. Y cada uno hicimos oración: Señor, dame sentir por las almas. Señor, aumenta la visión. Señor, que cuando yo hable, Señor, hable con denuedo y autoridad tu palabra, y que las almas se conviertan. Y esta oración es interesante. Oren por mí, dice el apóstol. Podemos hacer la refán y organizar todo milimétricamente, pero sin la oración no obtendremos el buen desarrollo ni los resultados. Al pastor, los líderes y la congregación le es necesario tener una estrategia de oración por el evangelismo personalizado. Un sentir en nuestra vida, que Dios mantenga vivo en nosotros ese sentir. Y eso se complementa con la enseñanza de la palabra, hermanos, continuamente. Creo que todos en la iglesia continuamente tenemos la enseñanza de las misiones, ¿verdad? Eso es una enseñanza que hay que tenerla continua en la iglesia y que alimenta la vida de las personas. 3, primero entonces, ¿qué tenemos? Todo empieza con el pastor. 2, oración. 3, grupos y líderes. El trabajo se hace con grupos, con la gente. Y es aquí donde a veces se nos hace como difícil. Ya ustedes hemos oído el texto cuando Jetro aconseja a Moisés y le dice que alivie la carga que tiene sobre él, y coloca unos líderes, los pone por jefes de millares, centenas, 50 y 10. 4 grupos. 4 grupos armó y puso líderes sobre esos grupos para trabajar con ellos y para poder administrar mejor. Yo le digo a la gente que a veces lo difícil es, pero ¿cómo hago para hacer el trabajo allá en la iglesia? Yo le digo, partamos de la base. A esto le hemos llamado implementando nuevas estrategias, adaptándolas, partiendo de la necesidad que tenemos.